Una vez más, Monago y Víctor del Moral mienten a los extremeños, engañan a los extremeños. Lo hicieron en el programa electoral, están haciendo todo lo contrario de lo que se comprometieron. Lo hicieron con los compromisos del debate de investidura y lo vuelven a hacer día a día. El último caso es el tren Lusitania. Esto ya lo denunciamos nosotros en el mes de mayo, de que iba a pasar, de que a partir del verano el tren Lusitania cambiaba su recorrido por Extremadura. Lo denunciamos en base a los acuerdos que se habían producido en la cumbre luso-hispana de Oporto. Ahí es donde se acordó la modificación. Y ellos lo saben. Es cierto, y ellos lo saben, es cierto que Monago no asistió a esa cumbre. Es cierto que Monago entonces estaba entretenido ocupado resolviendo la segunda crisis de gobierno cuando le dimite el consejero de Sanidad. Pero ahí se acuerda, se toma el acuerdo de llegar mediante una comisión de trabajo técnica a una solución para el Lusitania que compaginara los intereses españoles y portugueses. El que el Lusitania circule por Salamanca no es nuevo y la intención de los portugueses ha sido constante, sobre todo cuando ha gobernado la derecha portuguesa. En el año 1999, Portugal ya presionó para que el tren Lusitania abandonara su trayecto natural y pasara por Fuentes del Ñoro, es decir, por Salamanca. Eso ya pasó en el año 1999. La intervención decidida de la Junta de Extremadura entonces evitó ese traslado. Fue gracias a la intervención de la Junta de Extremadura.